Muy queridas y deliciosas buenas noches para todos. Qué bendición de parte del Señor para nuestras vidas podernos reencontrar y pasar este momento que creo que es el momento que por lo menos desde mi perspectiva, el momento que del cual dependen los demás momentos. Este es el momento, para mi gusto, del cual dependen los demás momentos. Si este momento que tenemos hoy, al cierre de nuestra jornada, lo tenemos antes de iniciar nuestras actividades, los demás momentos no nos roban la paz, no nos roban equilibrio y no perturban nuestro caminar por la vida. Pero si este momento lo tenemos al cierre de todas nuestras jornadas, este momento viene a servir muchas veces como un borrador para borrar todos los momentos que hemos vivido durante el día. Pero cuando este momento, el de tomar la palabra y reunirnos para tener siquiera 10, 15 minutos antes de partir de casa con el Señor, los demás momentos no hacen mella en nuestra vida, no nos afectan como sí nos afectan sin tener antes de inicio del día este momento. Así que yo espero que nosotros en la vida vayámonos reevangelizando y reeducando, porque el evangelio tiene una parte pedagógica en nuestra vida, trae una parte pedagógica y trae una parte espiritual. La parte pedagógica es la que utiliza un maestro en una aula, y es la enseñanza, la educación, la implementación de principios. Y la parte espiritual del evangelio es la parte donde nos toca implementar lo que pedagógicamente nos enseña. Cristo como maestro hizo la parte pedagógica, pero como salvador de nuestras vidas, esa parte pedagógica la implementa como una parte espiritual. Está articulado. No puedo yo vivir la vida espiritual eliminando o descartando la parte pedagógica del evangelio. Y la parte pedagógica, por supuesto, que se lleva a cabo en las reuniones. Así como la maestra en el aula le imparte a su hijo la parte pedagógica, pero a la casa el chico regresa a practicar, a manifestar, a exponer lo que en una reunión recibió de parte de su maestro. Por eso, la típica frase aquella cuando a uno le decían, eso es lo que te enseñan en la escuela, eso es lo que vas a aprender, porque se suponía que la conducta expresada por el niño o por el joven era la manifestación de lo que enseñaba el maestro, que lo que el niño o joven expresaba en la calle era una extensión de la conducta, cosa que casi siempre no es así, pero así lo entendía la gente cuando le decía a uno, esto es lo que te enseñan, eso vas a aprender a la escuela. Por eso creemos que esa frase fue traída también al mundo religioso. Y hay muchas personas que dicen, y eso es lo que predican en esa iglesia, y eso es lo que les enseña el líder ahí o el pastor. Porque creen las personas, el mundo espera que nosotros la parte pedagógica que recibimos en estas reuniones, la expongamos fuera de nuestras reuniones. Así que esta noche, este día sábado, estamos listos para recibir la palabra, sábado 21, 2-1 del 2022 de mayo. Es el día 21 del mes de mayo del 2022.
y este 2022 del día 21 de mayo está reunida con nosotros Marielito Ulate, Patricia Panía, saludos, Montserrat Pacheco Rojas y su esposo Ronald desde San José. En carretera van, dice. Bueno, hoy nos van a percibir desde carretera. Evelyn Arroyo Barquero también. Hoy nos tocó carretera, dice, escuchando el mensaje. Qué bueno, Monse. Un abrazo, bendiciones para usted y para nuestro hermano Ronald. También tenemos al hermano Samuel Chavarría, su casa. Jesse Barbosa también, su casa. Dice, listos para recibir la palabra. Andrea Villalobos Irias. Saludos, Andreita. Un abrazo para el bebé, para todos los que están en casa. También saludos para Yamilet Chacón Núñez, que tuvimos la bendición ayer de compartir presencialmente con ella. También a nuestra hermana Ligia Ramírez, nuestro saludo hasta Alaska. Hasta allá llegamos con nuestra transmisión. Queremos arrancar, ya lo arrancamos de forma presencial. El jueves hablamos sobre el tema la costumbre nos hace ver normal lo que no es espiritual. Pues esta noche queremos compartir este tema. La salvación es recuperar la comunión con Dios y con los hermanos. La salvación es recuperar la comunión con Dios y con los hermanos. A mis inicios del caminar en el Señor, por muchos años mantuve el concepto de que salvación era dejar los vicios, que salvación era dejar el mundo. Y eso de dejar el mundo era como vivir una vida que en política le llaman ostracismo, es decir, no me meto con nadie, me aíslo de la sociedad y no participo de nada, cosa que no es así. Eso no es salvación. Muchas personas no hemos entendido qué es salvación. Hay palabras bíblicas en nuestra cabeza que han traído confusión. Quizás porque los maestros las han expuesto mal o porque se han entendido mal. O hay un 50% de responsabilidad. Han sido expuestas mal y han sido interpretadas mal o viceversa. Pero tenemos que recuperar el verdadero contenido de las palabras, porque una palabra mal interpretada atrasa la vida del creyente, como por ejemplo salvación. ¿Qué es salvación? Que no voy a hablar de ese tema, pero es una palabra tan trillada, tan común en el vocabulario de los salvos y no salvos, de los creyentes y de los incrédulos, de los que asisten y de los que no asisten. Es una palabra en boca de todos. ¿Pero qué es? Ahí nos damos cuenta que una palabra, por conocida que sea, no significa que ha sido bien entendida. Y por eso yo creo que el Evangelio hay que bajarle los decibeles del emocionalismo para darle un poquito más de apertura a lo que es el entendimiento. Ahora, si el emocionalismo en la par del entendimiento va bien, pues va a haber mayor explosión. Pero si solamente el octanaje del Evangelio solamente está basado en emocionalismo, el Evangelio no va a avanzar. ¿Ve? Como que usted a un avión le ponga gasolina regular, lo va a destruir. Entonces yo creo que necesitamos reentender, recuperar el entendimiento de muchas palabras, de muchos contenidos bíblicos que han hecho que el Evangelio se atrase.
Supuestamente, Colón llegó aquí a América en el 800. Pero imagínense ustedes, ya vamos por el 2021 y las naciones que fueron conquistadas por sacerdotes que traían la Biblia y la espada, esas naciones no han salido del oscurantismo, y me refiero al continente americano. Todavía hay gobiernos que en lugar de apoyarse en la Biblia como libro de conocimiento de Dios, se apoyan en otros libros, el Popol Vuh. Otros, en lugar de recibir la administración de un líder espiritual, buscan un chamán, se bañan en ríos, hacen ritos. Y eso quiere decir que lo que vinieron a hacer estos conquistadores con la Biblia y la espada no funcionó. Quisieron sacar a nuestros aborígenes supuestamente de una ignorancia religiosa para dejarnos depositados en otra ignorancia religiosa. Y por eso creo que la pureza del evangelio que América mantiene es reflejada, su nivel de pureza de evangelio es reflejada en su crisis económica que mantiene. Porque una persona que mantiene un evangelio contaminado, uno de sus resultados va a ser su estado económico. Y por eso la palabra del Señor dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. Bueno, y América es uno de los continentes más ricos del mundo, con una diversidad de riquezas, y uno de los continentes más pobres. Es irónico que los continentes con mayor biodiversidad ecológica y en riqueza mineral sean los más pobres, el continente africano y el continente americano. ¿Por qué? Bueno, porque fueron conquistados, dizque queriéndolos sacar de la ignorancia religiosa, con un libro y con una espada. Y lo único que hicieron fue sacarnos de una ignorancia para dejarnos depositados en otra ignorancia. Y ahora nos toca, desde la pedagogía espiritual y desde la revelación espiritual, procurar ir saliendo nosotros de ese rezago en que nos dejaron esos conquistadores, que podríamos llamarles salvadores, que digamos que vinieron a hacer la misma labor que Josué con la tierra prometida. Pero ahí nos damos cuenta nosotros que el atraso en nuestras vidas muchas veces se debe porque el conocimiento no nos dejó posicionados correctamente. El conocimiento bíblico no nos dejó posicionados correctamente delante de Dios. Esta noche por eso queremos hablar de este tema. ¿Qué es salvación desde la mente de Dios? ¿Sacarme de los vicios? Dejar como fue mi experiencia, dejar de ser un chico desobediente, de vicios, de mundo, para pasar a ser un hijo casero, obediente con papá, con mamá, y ir a la iglesia. Bueno, es parte, pero desde la mente de Dios, salvación es recuperar la comunión con ese hijo pródigo, con ese primer Adán que perdió comunión con Dios. ¿Qué perdió Adán con Dios? No perdió la tierra, no perdió la vida, perdió la comunión. Por eso es que se oyen estas palabras en el libro de los inicios, que es Génesis, se oye esta palabra que dice: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Eso qué implica? Rompimiento de comunión. ¿Y qué es comunión? Bueno, es unidad. Se rompió la unidad. Por eso es que en este tiempo
que vamos a ver la palabra de Dios, es básico hacernos algunas preguntas. Como por ejemplo, ¿salvación es solamente confesar al Señor como Señor y Salvador de mi vida sin estar en la reunión? Bueno, lo vamos a ver ahora. Empecemos por decir que lo que Adán perdió en el huerto del Edén no fue la existencia, fue la comunión con Dios. El tipo queda con existencia, es decir, queda con vida, pero pierde algo, lo más elemental para mi gusto, la comunión con Dios. Entonces, al salvarnos Dios a nosotros, ¿qué recupera? La comunión. Eso es lo que Dios recupera con nosotros. No podemos llamar a una persona salva si es una persona que no tiene comunión con Dios. Por eso dijimos el jueves en la reunión presencial que la oración es básica para recuperar la comunión. Pero cuando una persona empieza a practicar la oración, llega a la máxima, que es el andar en el Espíritu. El andar en el Espíritu es el resultado de una vida de comunión con el Señor. ¿Y cómo inicia esa vida de comunión? Pues orando. La oración es el primer peldaño para la vida del andar en el Espíritu. Porque muchas veces la oración es el resultado de las ocasiones que vivimos. Entonces uno mira a gente orando porque está enferma, orando porque tiene problemas, orando porque le dieron una mala noticia, orando por un mal análisis clínico. Pero la persona que anda en el Espíritu es una persona que el Wi-Fi no lo pierde. La señal es 24/7, pero las personas que no tienen comunión con Dios son personas que dependiendo dónde están, piden la señal. Entonces la oración es para recuperar la señal. Y el andar en el Espíritu es andar siempre con señal. Una persona que anda en el Espíritu nunca se extravía, nunca se pierde, nunca ignora la agenda del Señor, porque está conectada con el Señor. Una persona que está en comunión con Dios sabe hacer diferencia de entre lo necesario y lo superior. Nosotros vivimos como seres humanos siempre matándonos y muriéndonos por lo necesario. Comida, casa, vestido, calzado, paseo, diversión, salud. Pero la persona que anda en el Espíritu sube una rayita más de esto y es la persona que empieza ya a entender que aparte de lo necesario hay algo superior y por eso de su vida no desplaza la reunión, de su vida no elimina la reunión. Es necesario ir a trabajar, pero también hay que ir a la reunión. ¿Por qué? Porque es lo superior de la vida. Si usted y yo vamos a vivirnos matando en esta tierra solamente por lo necesario, es muy probable que haga dinero. Sí, pero es muy probable que muera sin tener comunión con el Señor. Que muera ignorando el propósito para el cual la matriz de su mamá, a usted y a mí, nos parió en esta tierra. Por eso es que queremos decir lo que dice Juan, no lo que dice este Juan. Yo soy Juan, pero vamos a leer lo que dice el otro Juan. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3,
Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Esa es la parte principal de un testigo. Un testigo va a testificar de lo que ha oído o de lo que ha visto o de lo que ha tocado. Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje, dice Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. No hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Empecemos esta noche por decir que la salvación que Dios nos da es para provocar comunión con Él y nosotros con Él. Él con nosotros y nosotros con Él. Dios no puede tener comunión con lo que no ha salvado. Esto es importante que lo entendamos. Yo lo escribo, como digo yo, lo escribo en la biblioteca de mi espíritu y lo guardo en mi saco, lo echo en mi bolsa para que cuando lo necesite decir o aplicármelo, ahí está guardadito. Dios no tiene comunión con lo que no ha salvado. Es imposible que una persona que no ha sido salvada esté en comunión con Dios. Lo que Dios salva inmediatamente entra en comunión con Él. Inmediatamente. Y esta comunión es producida por un puente, que es Cristo nuestro Señor. Un puente es para unir dos puntos. Un puente es para unir algo que está separado por un barranco, por un abismo. Por eso en la parábola del rico y Lázaro, como Cristo no había muerto todavía, le dice al rico, ustedes no pueden pasar de allá para acá, ni los de aquí pueden ir de aquí para allá. Pero ahora Cristo puede sacar a las personas de los infiernos, de los infiernos emocionales, de los infiernos económicos, de los infiernos espirituales, de los infiernos morales. Antes no teníamos el recurso para salir de ahí, no estaba el puente, no estaba el acceso. Ahora Cristo es nuestro acceso. Por eso la palabra puente es la palabra pontífice. Y la palabra puente es perfecta para nuestro Señor, porque Él dice, yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo recupero comunión yo con el Señor? ¿Cómo recupero mi comunión con el Padre, con la casa del Padre y con los siervos que están en la casa del Padre y con mis hermanos que están en la casa del Padre? Bueno, a través de Cristo. Por eso cuando el hijo pródigo regresa a casa, lo primero que el padre hace es matar al becerro. Era figura de Cristo. Es decir, hijo, aquí no puedes entrar sin entrar por el sacrificio de este animal. En este caso, no puedes venir a la casa, tener comunión conmigo y con los siervos que están en mi casa y con tu hermano, si no es por la muerte de mi Hijo Jesucristo. Él es el que nos regresa a casa
a través de Él pasamos. Por eso dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Pues bien, ese sería, hoy trataremos de ver el abecedario. Esa sería en la primera letra de nuestro abecedario espiritual a tratar en la comunión. Dios no puede tener comunión sin aquella persona haya experimentado la salvación. Dios no tiene comunión con lo que no ha salvado. Tarde o temprano, las personas no salvas rompen la comunión con el Señor. ¿Por qué? Bueno, porque no pueden. Porque la comunión, el estar en el Señor, el estar en la reunión, no es un acto de voluntariado humano, no es un acto que es fabricado desde la voluntad humana, es un acto que el Señor pone en nosotros. Él se instala en nosotros y Él en nosotros anhela estar con el Padre. ¿Quién va a anhelar estar en la iglesia, amados? ¿Quién va a anhelar estar en las reuniones de la iglesia si Cristo no está ahí? Por favor, yo también anduve en el mundo. ¿Quién fue el que me llevó a la congre, a la igle, a las reuniones y el que me hacía anhelar estar ahí? Yo anhelaba que llegara cuando estaba en el colegio estudiando mi administración de empresa. Yo anhelaba que llegara la hora para estar en la iglesia. Mientras que antes de que Cristo se instalara en mí y tener la experiencia de la salvación, yo lo que anhelaba era salir del colegio para estar en el billar, para estar en la plaza de fútbol, para estar sobre la mesa de ping-pong, para estar en la reunión con mis amigos, planeando alguna maldad. Es decir, Él es el que produce esa hambre en mí. Por eso Pablo dijo, Él es el que produce en vosotros el querer y el hacer. Sin Cristo, amados, no puede haber comunión con Dios. El hombre no está en la capacidad de producir ese querer desde su propia voluntad. Y yo quiero estar en la reunión. Es que me desespero. Mentiras. Yo no necesito darme cuenta de verlo a usted fumando o malos pasos. No necesito eso para darme cuenta que usted no ha experimentado la salvación. No es necesario ver a una persona con el cigarrillo, el marihuana o el licor, no, para decir esta persona no es salva. No, la persona que no es salva sencillamente no está en su querer estar en la reunión. Lo vamos a ver si nos queda tiempo y si Dios nos permite el tiempo para llegar a tratar ese punto. Esta comunión, según Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 7, vamos a pedirle a producción que nos ponga el versículo 7, no es solo un saber. La comunión con el Señor no es un conocer a Cristo, no es un saber de Cristo, no es un saber de Dios, no es un conocer de Dios. Es que yo conozco de Dios, o yo sé de Dios, o yo conozco de Cristo, yo sé de Cristo. No, es un andar. ¿Miren? Por eso Pablo dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, ¿qué es, amados, la comunión? ¿Es un conocer a Dios? Sí. ¿Es un conocer a Cristo? Sí. Pero también es un andar en Cristo. Esa es la comunión. Recuerdo cuando, en mis épocas de joven, que la señal de que alguien ya no era novio de alguien y que daba la apertura para que uno se le pudiera acercar a esa chica,
era que ya no andaban juntos. Fulano ya no anda con Julana, eso daba apertura al pensamiento de yo me le puedo acercar porque ya no anda con Julano. Por eso es que el diablo bien sabe los que ya no andan en comunión con el Señor. ¿Y qué hace? Se les acerca, los corteja, los seduce, los persuade, les ministra. El diablo percibe a aquellos que ya no andan en comunión con el Señor. Lo percibe. Pero el diablo sabe también, percibe los que andan en comunión con el Señor. Y él dice, ¿para qué me lo voy a arrimar a este? Si este lo que va a hacer es bofetearme. Ya el diablo busca otras situaciones para ver cómo rompe comunión con Dios, cómo hace que esas personas rompan comunión con Dios. Por eso es que el diablo a las personas que andamos en comunión o andan en comunión con el Señor, las situaciones que les fabrica son de mayor complejidad que los que le fabrica a las personas que ya no andan en comunión con el Señor. A una persona que ya no anda en comunión con el Señor, lo que le puede fabricar es una diversión, un entretenimiento, un pecadito por ahí. Pero a las personas que andan o andamos en comunión con el Señor, las trampas que el diablo fabrica para estas personas tienen un mayor nivel de complejidad. ¿Por qué? Porque él sabe que estas personas no les puede llegar con una estrategia simple para hacerlos romper esa comunión. Ya no les puede entrar con los deseos de los ojos. Ya no les entra a través de los deseos de la carne, ni a través de los deseos del mundo. Ya son otras situaciones más complejas. Por eso los que andamos o andan en la luz, es imperioso mantenernos en esa comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque las situaciones que vamos a vivir tienen un mayor grado de complejidad. Ya el que anda en comunión con el Señor no tan fácil va a caer porque olió el olor a tabaco, el olor a marihuana, o porque le pusieron una dosis de cocaína enfrente, o le pusieron lo que le pusieran. No, él sabe identificar esto con gran facilidad. Pero la complejidad de lo que el diablo le va a planear está a otro nivel. Por eso es que la Escritura dice que Dios no permite que nos sobrevenga una prueba más de lo que podemos nosotros soportar. A mayor luz, a mayor comunión, amados, más complejas son las situaciones que vamos a enfrentar. Pero con la bendición, ¿cuál bendición? Que a mayor comunión, mayor claridad. Estamos en un estado de mayor claridad y vemos más claro que otros. ¿Por qué? Porque algunos andan como por ahí como por las 3 o 2 de la mañana. Pero cuando la persona va teniendo mayor comunión con el Señor, son esas personas que andan a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, con plenitud de sol, de luz solar sobre sus vidas, ven todo con claridad. Por eso ya no nos extraña nada que nos suceda, ni nos exponemos emocionalmente por nada de lo que nos sucede, porque por la claridad con la que vemos y entendemos los asuntos complejos de la vida. Las personas que andan en comunión, estoy haciendo la comparación con el día, su nivel de comparación es como cuando uno se levanta a las 3 de la mañana. ¿Qué mira a las 3 de la mañana? Nada. La esperanza es que va a amanecer. Por lo tanto, no puedo ver con claridad a las 3 de la mañana. Pero los que andan ya a las 6 de la mañana, ya miran con claridad. Ya no necesitan la luz artificial del carro para ver el camino. Los que andan en comunión con Dios
Yo las estoy comparando con las personas que andan y salen en el carro a las 3 de la mañana de casa. Necesitan de la luz artificial para ver el camino. Igual nos pasa a nosotros en el Señor. A mayor comunión, por eso el día de mañana, si el Señor nos permite presencialmente, estaremos viendo esta comunión desde una parábola bíblica que hay muy exquisita en las Escrituras, que es el tabernáculo. Por eso es importante decir esto esta noche, que comunión es un andar en el Señor, es un saber de Dios, es un conocer de Dios, que comunión es un estar en Dios. Comunión no solamente es decir, yo sé del Señor, yo conozco del Señor, yo iba a las reuniones, no, yo estoy en las reuniones. Comunión es, yo estoy conociendo más del Señor. Comunión es, yo estoy en el Señor. No yo estaba, yo estoy. No es yo anduve, yo ando en el Señor. No es yo conozco, yo estoy conociendo en el Señor. Eso es comunión. ¿Qué no es comunión? Es como decir, yo anduve con Ana Cecilia. Yo estuve con Ana Cecilia. Yo sabía de Ana Cecilia, pero como dejé de estar con ella, dejé de andar con ella, dejé de saber de ella. Por eso es que hay muchas personas que en la vida lo que no debía de ser complejo se volvió complejo porque rompe comunión con el Señor. ¿Ven? ¿Qué va a saber Ana Cecilia, que es mi esposa, de mí si dejó de estar conmigo y dejó de andar conmigo? ¿Qué va a saber de mí? Nada. De repente viene alguien y le dice, mire, ¿y usted qué sabe de Juan Antonio? No sé nada porque yo tengo como 1 mes o 2 meses de no estar con él. Tengo como 1 año que dejé de andar con él. Comunión, ¿qué significa? Que Dios me va a hacer saber a mí ciertas cosas para que lo complejo a mí no me lleve al rompimiento de mi comunión con Él. Que aquello que me sobrevenga en la vida no termine rompiendo mi vínculo con Él. Eso es lo que hace la comunión. Es como hacerle a una cuerda, a un cordel, a un lazo, a un mecate, primer nudo. Eso refuerza. Mi comunión con el Señor viene a reforzar mi salvación. Mi conocimiento de esa salvación, de ese que me salvó, viene a reforzar esa salvación. Por eso es que hay personas que a lo más que han llegado a entender es que ser salvo es dejar de bailar, dejar de fumar. Por eso fijémonos en el tabernáculo. Ahí tengo bien claro yo lo que dice Apocalipsis, que Jesucristo es el principio y el fin. Yo soy el principio y el fin. Empieza con Él y termina con Él. Fíjense, Él es la puerta. El tabernáculo tenía una puerta. ¿Quién dijo yo soy la puerta? Él. ¿Y termina dónde? En un lugar que se llama el lugar santísimo. Termina con Él. Ahí en ese lugar santísimo estaba el arca que salvaba a Israel de cualquier asunto complejo en la vida. Miren. Empezaba la comunión con un entrar y terminaba con un estar. Empezaba con un entrar por una puerta y la máxima de la comunión era estar en el lugar santísimo. ¿Y ahí qué estaba? Bueno, ahí estaba una cajita de madera que, voy a usar esta palabra, era la fórmula para desactivar todo ataque complejo que el enemigo de Israel o los enemigos de Israel confabularan en contra de él. Dios guarde los enemigos llegaran a saber
que la cajita de madera estaba ahí. Dios guarde. Les ponía el terror encima cuando decían, el arca del pacto ha llegado. ¡Wow! ¿Pero qué era el arca del pacto? Era el fin. El principio era la puerta del tabernáculo y el fin, el arca del pacto. Es la comunión con nosotros. Empezamos con Cristo para terminar estando en Cristo. Primera de Juan nos habla de una posibilidad, y es la posibilidad de quedarnos con el decir y con la posibilidad de decir y no hacer. Juan 1:6, producción, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos y no andamos, esa puede ser la realidad mía y la realidad suya. Decir y no estar. Como cuando uno le dice a alguien, mira, te invito a mi boda, cuenta conmigo, ahí voy a estar. Dije, pero no estuve. Dije, pero no estoy. La mitad de la verdad es decir, yo sé del Señor, yo conozco del Señor. Y la otra mitad es decir, yo estoy en el Señor, yo ando en el Señor. Y hemos dicho que una verdad a medias es una mentira. Por eso Juan dice aquí, si decimos y no estamos, estamos mintiendo. Por eso, en estos minutos que nos quedan, voy a decir por lo menos dos cosas que son muy importantes para recuperar la comunión. Una, la primera cosa que es fundamental en la vida del ser humano para recuperar su comunión con Dios es el arrepentimiento. No puede haber arrepentimiento sin comunión. Dios no puede tener comunión con lo que no se ha arrepentido. Dos, no puede haber comunión entre Dios y la persona que no ha pedido perdón. Pero acordémonos que hemos enseñado que hay personas que piden perdón sin arrepentimiento. Tampoco hay comunión ahí. Por eso es que Dios, cuando Cristo vino a esta tierra, lo primero que nos dijo no fue crean en mí, sino arrepentíos y convertíos. Para que haya comunión entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios, tiene que haber primero arrepentimiento y luego perdón. La persona que pide perdón después de experimentar arrepentimiento, nunca más vuelve a hacer lo que ha hecho. No puede vivir en el charco. ¿Cuánto puede pasar o vivir una persona en el pecado si experimentó el arrepentimiento? ¿Cuánto puede vivir? Lo que le dure el soportar la angustia y la tribulación de haber ofendido a Dios. Eso, lo que le dure. David fue torturado. Permítanme leerles esta parábola histórica en el Salmo 51. A ver, producción, ayúdeme. Dice la Escritura en el Salmo 51:8. Hazme oír gozo
y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Cuánto le puede durar a una persona el vivir en el pecado? Le va a durar lo que logre soportar el vivir sin gozo, el vivir sin paz en su vida. Si a usted el vivir sin paz y sin gozo le da para vivir 5 años, no sé, 5 años va a vivir usted en pecado. Pero si a usted el soporte, el aguante le da para vivir solamente un día sin gozo y sin paz en su vida, un día estará en pecado y al siguiente día usted dice, se acabó. Si es amante, se fue. Si es reunión de pecado, hasta ahí llegué con esa reunión. Si fue una amistad de pecado, hasta ahí llegó esa reunión. Se acabó, se acabó, se acabó. Pero si a usted el aguante le da, el soportar, el estar sin gozo y sin paz, que para mí son cosas trascendentales para los que lo han experimentado. Porque no es lo mismo tener alegría que tener gozo. No es lo mismo tener felicidad que tener paz. La felicidad me la puede dar un momento por un momento el tener un celular, un carro, etc. Pero la paz trasciende a eso. Entonces, ¿cuánto puedo durar yo en pecado? Lo que me dé el poder soportar el estar sin gozo y sin paz. Por eso decimos que esto es fundamental para recuperar la comunión, el arrepentimiento, el perdón y, por supuesto, la reunión. ¿Quiere recuperar usted la comunión con Dios? Empiece a recuperar el sentido que para Dios tiene la reunión. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Qué es un cuerpo? El Señor dijo que la iglesia es su cuerpo. ¿Qué es su cuerpo? ¿Qué es mi cuerpo? Bueno, desde mi perspectiva, mi cuerpo es un montón de células reunidas, un montón de órganos, huesos, tejidos, reunidos en un mismo ADN para mantener la vida en un cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Un montón de miembros como usted y yo, reunidos en un mismo ADN, en una misma sangre, que es la sangre de Cristo. Ese es nuestro ADN. Nadie puede estar en esa reunión si no tiene el mismo ADN, así como yo no puedo tolerar en mi cuerpo un hígado, un páncreas si no es de mi mismo ADN. Pero si es de mi mismo ADN, llegará a colaborar con el resto de los órganos, como muchas personas llegan, se injertan a la iglesia e inmediatamente están colaborando. ¿Por qué? Fueron capturados por el mismo ADN. ¿Y qué es lo que hacemos todos como miembros de este cuerpo? Mantener la vida de Cristo en este mundo. Esa es la iglesia. Quiero terminar diciendo esto. La vida espiritual, amados, es lo que fluye a través de nuestras reuniones. Esa es la vida del Espíritu. ¿Qué define usted como comunión con Dios? La oración que usted hace a solas en su casa. Pues le tengo una mala noticia. Para el Señor, comunión, ¿sabe qué es? ¿Sabe qué significa para el Señor comunión? No lo dice este Juan, lo dice el otro Juan. Mire lo que dice el otro Juan. Versículo 7, por favor, primera de Juan 1:7. No lo digo yo,
Esto lo define el Señor. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Desde la mente de Dios, estar en la luz no significa la oración que yo hago por las mañanas o por las noches. Para el Señor, estar en la luz significa que yo estoy en la reunión. Entonces hago la pregunta. Voy a usar el contraste aquí. ¿Cuál sería la señal de que yo no estoy en la luz? ¿Cuál sería el indicador de que yo ya me salí de la luz? Bueno, mi ausencia en las reuniones. Esto no lo digo yo. Si lo van a discutir, no lo discutan conmigo, discútanlo con el Señor. Él dice, si andamos en la luz, póngame la versión, traducción, lenguaje actual. A ver cómo dice esta versión, para ver si nos arroja más luz esta traducción. No que esta no nos deje claro, pero vamos a hacer este compendio. Sí, por favor. Dice el versículo 7. Pero si vivimos en la luz así como Dios vive en luz, nos mantendremos unidos como hermanos. Arrojó un poco más de comprensión. Es el indicador de que estamos en Cristo, que andamos en la luz, porque no escupimos las reuniones, no las abortamos las reuniones. Entendiendo que para una persona que ha experimentado la salvación, tiene claro que la vida se compone de dos cosas, de lo necesario y de lo superior. Que las complejidades de la vida, de lo que en la vida llamamos necesario o necesidades, tiene su nivel de complejidad. Suplir lo necesario para la vida tiene su nivel de complejidad. Pero también suplir para la vida superior también tiene su nivel de complejidad. Y ese nivel de complejidad yo lo experimento. Yo a veces me hago las preguntas, ¿cómo es posible que yo tenga claro que sin hígado no puedo vivir? Que si me sacan el hígado del cuerpo me muero. Pero pienso yo a veces, ¿cómo hay personas que no logran entender que si se salen de la iglesia, no de la congregación, de la iglesia, se van a morir? Bueno, porque no se mueren físicamente, sino que no lo han logrado entender, que la vida superior experimenta otro tipo de muerte. La vida inferior, le voy a llamar yo, experimenta un nivel de muerte. ¿Cuál? La física. Se murieron, las células se murió, el corazón. Bueno, esa es la muerte de la vida inferior. ¿Y cuál es la muerte de la vida superior? Bueno, hay gente que ni cree tan siquiera en eso. Pero para mí la muerte de la vida superior es la falta de comunión entre Dios y mis hermanos. Eso lo dice Juan. Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos. Y Dios perdonará nuestros pecados y por medio de la sangre de Jesús. Por eso es que David logró, amados, tomar destellos de la gracia del Señor. Y él dijo estas palabras: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios no creó, no configuró una vida para nosotros
para bendecirnos desde el esparcimiento. No. Dios diseñó una vida para derramar su bendición desde la reunión y no desde la vida esparcida. No, yo no voy, pero yo soy creyente, ¿eh? Yo no me reúno porque no me queda tiempo, por mi trabajo, por mis hijos, pero yo soy una persona bendecida, porque para usted bendecida es tener que comer. No, bendición, amado, no es lo mismo que provisión. La bendición es para la vida superior y para la vida inferior Dios da provisión. No nos confundamos. En la reunión hay bendición y también provisión. Sin Dios hay provisión, pero no bendición. Y la bendición es para la vida superior, es para la vida del Espíritu. Y esa fluye cuando nos reunimos. Por eso qué bello es cuando nosotros nos reunimos y llevamos nuestro corazón como lo que somos, como tierra. No llegamos con corazones pavimentados, que no entra nada, no. Llegamos como con corazones de tierra, listos para recibir la lluvia y la palabra. Lluvia y palabra. La alabanza viene a ser como la lluvia para que luego llegue el sembrador, que es el predicador, que siembra una palabra en nuestra vida y que a su tiempo esa palabra va a dar fruto. Hemos llegado al final. Los invitamos para que mañana, a partir de las 10 de la mañana, a menos que usted amanezca con síntomas de lo que todavía está de moda en nuestro país, que es el COVID, le decimos que mejor no. Pero si usted se considera que no tiene ningún impedimento, lo invitamos para que a partir de las 10 de la mañana nos reunamos en nuestro auditorio para celebrar, para adorar y recibir del Señor la bendición para la vida superior y la provisión para la vida inferior. Espero que el Señor nos haya edificado. Vamos a ir al chat para saludar a los que se conectaron. Saludamos a Gerardito, saludamos a Olger, a Jesús Méndez, a Shirley Serrano, a nuestro hermano Noel y a su esposa Dayan allá en Bolio. También saludamos a nuestra hermana Elenita en El Salvador. Saludamos a Katia Muñoz. Saludamos a todos los que nos van a ver en directo. Saludamos a Jessy Barbosa. Y quiero decirles que ya nos pueden buscar. Ya hay algunos estudios en nuestro canal de YouTube. Buscándolos ahí a través del link Auditorio Cefi, y ahí lo van a encontrar. Auditorio Cefi sí, Auditorio Cefi. Ahí lo encontrarán en nuestro canal de YouTube. Por ahí a algunos les he mandado el link, si quieren lo comparten. Para que nos edifiquemos. Estamos conscientes de que no lo sabemos todo, pero que lo poco que el Señor nos va dando lo queremos compartir para que esta generación, que creo que los de afuera están perdidos, pero también tenemos una generación que está adentro, que también está perdida, podamos ser reevangelizados, rediscipulados y reinstalados y ser nuevamente reposicionados en Cristo Jesús. Un abrazo, si Dios lo permite, hasta mañana a las 7:30 a través de esta plataforma y de forma presencial a las 10 de la mañana en nuestro auditorio. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos, por todos aquellos, Señor, que los hemos definido como personas que leen los tiempos que estamos viviendo y que debido a los tiempos que estamos viviendo, creo, Señor, que hay una mayor demanda de parte de la vida en nosotros, para que nosotros aumentemos nuestro nivel, Señor, de luz, nuestro nivel de comunión, para no ser sorprendidos, Señor, con la complejidad, Señor, en la que el mundo se va viendo envuelto cada día. Creo, Señor,
que en este andar en ti y en esta comunión contigo siempre habrá una palabra, Señor, como la hubo en Salomón, para resolver lo complejo de la vida inferior. Y también recibiremos de ti una palabra, Señor, para mantener nuestro estándar en la vida del Espíritu, en la vida superior. Gracias, Padre, por darnos de nuevo en nuestro hablar para poder exponer tu palabra. Oramos, Señor, por los enfermos, por los necesitados, por las faltas de provisión, Señor. Padre, quiero pedirte, por favor, que nos hagas entender que cuando nosotros entramos en comunión contigo, todas las cosas se reúnen alrededor de los que tienen comunión contigo. Las cosas no se reúnen, amados, alrededor de los que practican una religión, sino alrededor de los que tienen comunión con el Padre. Un abrazo, esperando vernos mañana presencialmente, y para los que no lo pueden hacer presencialmente, desde esta plataforma les esperamos el día de mañana, si Dios nos da el don de la vida, a las 7:30 de la noche. Un abrazo, feliz descanso.